Uno de los alcances que tienen estas recomendaciones es ofrecer una disculpa pública. Yo creo que no hay un espacio más público que este, delante de ustedes, delante de los medios de comunicación, delante de todas las autoridades, para decirles en representación y como titular del gobierno de la ciudad, ofrecemos una muy sentida, sincera disculpa pública hacia todas y hacia todos ustedes. Y lo hacemos en el sentido de que hay hechos que no se pueden olvidar, hay heridas que tardan mucho tiempo en sanar, hay esquemas que no se pueden superar si no es con este reconocimiento, con este acompañamiento y con la plena disposición y voluntad de estar con ustedes, yo como jefe de gobierno y todo el equipo de trabajo que está conmigo. Y como lo ha anunciado el jefe de gobierno, a continuación se firma el decreto para la publicación de la ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la Ciudad de México entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal. A nuestra presidenta de la comisión, a Francisco Javier y a Citlal, muchas gracias, muy buen día para todas y para todos. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí festejando un logro un esfuerzo de 6 años y en la ley 3 años que llevamos de haber hecho el trabajo de cabildeo con las víctimas en la Asamblea Legislativa, un trabajo además que nos llevó a una ley que es más que una amnistía, porque incluye conceptos que no tiene una amnistía tradicional. Hay reconocimiento de víctimas, hay reconocimiento de hechos, hay memoria histórica y además hay resarcimiento con la aplicación de un programa de reinserción social. Como dijo ¿Cuántos se benefician? Los beneficiados son 501. Hay una salvedad ahí del artículo 9, pero estamos trabajando en ello. En el caso de daño en propiedad, sin embargo, la mayoría de los detenidos arbitrariamente, que son 510, son beneficiados. 2 presos, Fernando Bárcenas y Alejandro Montaño salen inmediatamente. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando para que esto sea el principio de realmente la reparación del daño. Sí, la presencia de las autoridades, incluido el jefe de gobierno, es buena señal para ustedes. Es una gran señal, creo yo. Yo espero que las víctimas así lo interpreten, porque el hecho de haber tenido aquí al jefe de gobierno, al presidente del tribunal, al procurador de justicia, implica, como se dijo además aquí, un reconocimiento de los hechos, que se acepta que hubo un error por parte del gobierno e incluso se hace una disculpa, que aunque no es la disculpa formal que podríamos hablar, es sin embargo muy significativo, porque yo creo que ya nos da razón de otro ambiente, otro clima, que nos costó mucho trabajo, quienes lo vivimos, llegar a este tiempo, a este momento, y llegar además al logro de un reconocimiento de algo que le costó a mucha gente, no nada más a los detenidos, a sus familias, sufrimiento, ruptura de sus proyectos personales, pérdidas económicas, pérdidas humanas, porque hay muertos de consecuencias de las manifestaciones. Entonces yo creo que sí es un logro importante para las víctimas y para la ciudad. Expreso, detenido el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, acusado de ataques a la paz pública, encarcelado y procesado 1 año y medio. Pues, ¿cómo te sientes el día de hoy? Mira, es una sensación rara. Hoy el jefe de gobierno, después de lavarle la cara a Mancera, viene a decretar la amnistía, una iniciativa por la que ustedes saben, hemos trabajado muchos años con la finalidad de liberar a los compañeros presos.
no podemos celebrar, desgraciadamente, hasta que los compañeros estén en la cárcel, ¿no? Y con el discurso de las autoridades del gobierno de la ciudad, hoy reavivan una buena parte de la lucha, porque no podemos permitir que esto sea un acto de reconocimiento de responsabilidades. Recordemos que las autoridades del gobierno del DF, diversas autoridades, están obligadas por emisiones de recomendaciones a pedir disculpas públicas y a tener actos de reconocimiento de responsabilidades, de garantizar la no repetición. Esperemos que esto, la Comisión de Derechos Humanos, y seremos enfáticos con ellos, no se tome como un acto de reconocimiento de responsabilidades y de resarcir daños, ¿no? o de una reparación, que no ha pasado, que nos queda claro que aunque hoy el decreto es bueno y lo celebramos por la libertad de los compañeros y con la reserva de que efectivamente salgan de la cárcel, que no sea una posición tramposa, podemos festejarlo, pero no podemos de ninguna manera avalar que el gobierno de la ciudad y diversas autoridades se laven la cara y eviten sus responsabilidades con esto. Sí, es un paso, si la ley de amnistía es funcional y aplicable, y lo refiero en el sentido de que ellos lo quieran y lo puedan aplicar, que hoy nuestros compañeros estén en libertad el día de hoy o máxime mañana que sea publicada. Sabemos que se puede hacer lo posible por publicarla, por sacar una edición de la Gaceta en la tarde o incluso mañana. Vamos a estar al pendiente de eso, pero sí ser enfático. No, el daño, y ahí dándole un poco la razón a Milva, fue muy grande y fue muy profundo. Y lo mismo, no podemos permitir que esto sea un acto que limpie las actuaciones del gobierno del DF. Reconocemos el valor del jefe de gobierno hoy por venir a dar la cara, pero esto es el inicio de lo que es una reparación integral, ¿no? Y las víctimas, sí es muy importante la disculpa pública, pero hay cosas de fondo que tienen que ver con garantías de no repetición y con el resarcir el nombre de las personas. Esta ley se promulga el día de hoy en el contexto de la represión al magisterio. Desde que entraron a la ciudad, allí, el día de ayer mismo, fueron una docena de heridos. Sí, exacto. Y por eso mismo es difícil creer esto cuando estamos viendo que desde el domingo en la noche hay operativos para entrar a la Ciudad de México, operativos con miles de policías de la Ciudad de México revisando camiones por posible presencia de manifestantes. Hoy mismo estamos viendo cómo nos revisaron las pertenencias, nuestras mochilas, nuestras personas para poder entrar a esta comisión, con una lista de nombres. Si no estabas en esa lista no podías entrar. Cosas estúpidas. Hay dos cafeteras, una es de vasos VIP y la otra no. A nosotros no se nos permitió tomar de cierta cafetera, ¿no? Hubo revisiones personales y el colmo, a mí me estuvieron siguiendo todo el evento los guaruras de la Secretaría de Gobierno. Tú eres una de las personas que estuvo impulsando la ley de amnistía y un expreso político. Exactamente, tú sabes, tienes bien clara la historia, ¿no? Un trabajo de nosotros, de los presos, de tiempo atrás. ¿Quiénes se liberan? Hay 3 personas todavía en la cárcel. Ajá. ¿Quiénes son? Háblanos de sus casos y si piensas que pudieron ser liberados. Sí, mira, Jesse Alejandro Montaño, ya sabemos la historia, detenido desde el 2014, Fernando Bárcenas y Fernando Sotelo. Esperemos que ellos, en el caso de Fernando Bárcenas, acusado de quemar el cargo de Coca-Cola, Fernando Bárcenas acusado por una protesta en CEU. Entonces esperemos que sea extensivo, que las autoridades cumplan. Creemos que fue mucha movilización de las autoridades, venir a poner muchas caras. Queremos creer que no es un engaño, ¿no? Sin embargo, la actuación del personal de la comisión hoy con nosotros fue horrible, ¿no? Entonces esperemos que no sea un engaño, esperamos que entendemos el miedo de estas autoridades, entendemos su necesidad de legitimarse y esperemos que estar dando en la noche, en la madrugada, buenas noticias de la libertad que podemos compartir. Finalmente, tu caso breve y también, ¿qué expectativas tienes ahora? Mira, en el caso en el mío, ¿no? Que junto a mí se tuvieron a más de 100 personas, ¿no? Es un caso que no ha avanzado, hay una recomendación, hubo casos de tortura. Organizaciones de derechos humanos internacionales traen estos casos, por ejemplo mi caso sobre tortura.
No ha habido cumplimiento a la recomendación que emitió la Comisión del DF al respecto, fue la 7/2013. No ha habido avance, no ha habido cumplimiento. Ha habido incluso de algunos compañeros, la Comisión manda la reparación integral, ¿no? Que tiene que ver con la parte económica, con la resarción del nombre, con las disculpas públicas. Hay incluso quien ha solicitado la parte económica y no se le ha proporcionado, ¿no? Que digamos que es lo más fácil, ¿no? Entonces, hablar de un acto de disculpas públicas a satisfacción de las víctimas es lo que te mencionaba. O sea, de eso pues no ha estado abierto a esto. Ahorita viene, agradecemos en cuanto a la amnistía, pero no podemos aceptar esto como algo que la Comisión de Derechos Humanos nos vaya a dar por cumplido esa reparación integral, ¿no? Que tiene que ver con la no repetición y con la resarción del nombre de las personas, ¿no? Recordemos que no solo se ha victimizado a las personas detenidas, se ha victimizado a nuestros propios familiares, a nuestros propios abogados, ¿no? A los propios colectivos donde hemos estado, donde hemos participado, ¿no? Y nunca ha habido un intento por frenar esa criminalización. Al contrario, o sea, sabemos y tenemos elementos para saber que las mismas autoridades filtran casos, filtran cierta información a medios de información para sacar notas a modo, denostando siempre, ¿no? Facciosas y falsas y mentirosas, ¿no? Entonces, esperemos, vamos a trabajar, sí reconocemos, sabemos reconocer, la voluntad de los diputados de la Ciudad de México, sabemos reconocer hoy la actuación de las autoridades que vinieron a dar la cara, pero sin embargo advertimos, esto no puede ser el top de lo que el gobierno le debe y la deuda en la que está con las personas, activistas, familiares, abogados y colectivos, a los cuales criminalizó, torturó, encarceló, ¿no? Sabemos de qué tamaño fue, qué bueno que mencionamos el clima de las protestas en esta actualidad. Desde el domingo en la noche hay presencia policial en las entradas, prácticamente hay una revisión. Ahorita viene el operativo Escudo, donde argumentan que es necesario revisar a las personas con un criterio arbitrario y policial, ¿no? Y es precisamente lo que no queremos, y es precisamente lo contradictorio de este mensaje, ¿no? Hoy el jefe de gobierno dando amnistía y en la calle, y no es casual, estaba el procurador, estaba el presidente del tribunal y no había representación más que una mujer policía, no había representación de la Secretaría de Seguridad Pública. Recordemos que también hay responsables penales por casos de tortura, por intentos de desaparición, en todos estos casos de la Secretaría de Seguridad Pública, y no se está. Ellos no pudieron dar la cara. Soy Elia Haddad Infante, preso detenido el 2 de octubre de 2013, preso político de la represión del gobierno de Miguel Ángel Mancera. El día de hoy, ¿qué sentimiento tienes? Se habló mucho de derechos humanos, de libertad de manifestaciones, de marchar en esta ciudad. La ley que se está promulgando el día de hoy fue un esfuerzo de muchos de ustedes que estuvieron presos injustamente, pero el día de hoy las autoridades se pronunciaron como que son muy respetuosas de ese derecho de la libre manifestación. Vemos que hay una visión ahí un tanto amañada de cómo está haciendo. Es un logro pleno el obtener este mecanismo para la libertad de los compañeros, pero no queremos que sea un cheque en blanco. Realmente la reparación de lo que ha ocurrido en esta ciudad va mucho más allá del pronunciamiento que acaba de hacer el jefe de gobierno. Falta revisar las responsabilidades penales de los funcionarios de seguridad pública, de los funcionarios de la Procuraduría que han actuado de manera incorrecta, de manera corrupta, de manera arbitraria durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entonces aún queda un camino por recorrer. También es inquietante que por un lado se obtiene este logro, pero sabemos que en las calles se están golpeando al magisterio en estos momentos. Entonces es agridulce, ¿no? Creemos que es una victoria, creemos que ha sido una lucha muy larga, porque han sido ya por lo menos para un servidor más de 4 años en este proceso, pero creemos que se puede ir más allá y que falta mucho por hacer para que verdaderamente esas palabras que mencionaron los funcionarios sobre la libertad de manifestación y de movimiento se hagan realidad en la ciudad y que tengamos la garantía de que se va a poder uno manifestar sin que sigan existiendo agresiones, intimidaciones o detenciones arbitrarias. ¿Quiénes se benefician inmediatamente con esta ley de amnistía? Inmediatamente. Si se puede aplicar, pueden ser liberados los jóvenes. Efectivamente, de manera inmediata sería aplicable a las 3 personas que continúan en los reclusorios y a más de una decena de personas que tienen directamente ahorita los procesos.
Más tarde se llevaría sobre los procesos, como bien lo dijo el licenciado Estrada, esta ley reconoce víctimas, entonces aquí hay un segundo paso en las personas que fueron sentenciadas, ya con sentencias mayores o menores, buscar por supuesto que se extingan todos los procedimientos penales y iniciar todo este camino de reparación para todas aquellas personas pues que fueron juzgadas y sentenciadas en el contexto de manifestaciones. Brevemente, ¿puedes explicarnos tu caso? Bueno, mi caso es, fui detenido el 2 de octubre de 2013 al participar durante la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Fui seleccionado por funcionarios de la Procuraduría que arbitrariamente pues nos seleccionaron un conjunto de personas que habíamos sido encapsuladas y que fuimos sujetos a proceso. Hubo varias personas detenidas ese día, en el caso de un servidor y 7 personas más fuimos recluidos en el reclusorio norte, valga la expresión, de la Ciudad de México durante 6 meses, en el caso mío. Otros compañeros estuvieron ahí hasta 1 año y pues injustamente detenidos, ya que nosotros peleamos y la justicia federal reconoció que los procesos eran amañados y que pues era una actuación incorrecta de las autoridades, tanto las detenciones como todos los procesos. Fui detenido afuera de mi domicilio por policías de inteligencia e infiltración de la PGR. Estuvimos 47 días presos acusados de robo. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 14 de noviembre del 2014. Fuimos torturados, fuimos expuestos a muchos peligros, ya que nos detienen a las 7 de la noche y nos presentan a las 3 de la mañana. Yo había leído una recomendación en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, donde da una recomendación por una escoriación en el pie y dicen muchas mentiras y la ley de amnistía queda incompleta ya que algunos legisladores dejaron fuera delitos como el robo y a nosotros nos acusan de robar a 4 policías federales con una navaja, 500 pesos. Y esto fue sistemático porque al día siguiente a Brian y a Jacqueline, que fue algo muy sabido, los acusan de lo mismo. Los estudiantes. A nosotros nos obligan básicamente a declararnos culpables, ya que nos enseñaban fotografías de nuestros familiares, afuera de nuestra casa, a nuestros distintos familiares y a todos siempre nos amenazaron para declararnos culpables, porque si no nos declaramos culpables, pues iban a ir en contra de nuestros familiares y la presión fue mucha, no es fácil que estés dentro de la cárcel y te estén mandando mensajes amenazándote y fotografías de tus familiares en tu casa y en distintos lugares y tuvimos que declararnos culpables. Salimos y ahora a mí me deja un poco de vacío este decreto porque nos deja fuera porque los diputados dijeron que los que estaban acusados de daño patrimonial o robo quedaban fuera. Y yo no soy ningún delincuente, yo era alguien que estaba preocupado por la sociedad, por tanto me manifestaba. O sea, ¿te detuvieron en el marco de protestas o fue...? Sí, fue después de las protestas por los de Ayotzinapa, pero fueron operativos que se hicieron en contra de Sandino, que afortunadamente él se pudo liberar, a Jacqueline y a Brian Reyes y a mí. No fue propiamente en la manifestación, pero fue todavía más perverso porque nos siguieron a nuestros domicilios y nos levantaron fuera de nuestros domicilios. ¿Cuántas personas? A mí y a Julián nos detuvieron. A Sandino lo tuvieron solo, pero él pudo salir gracias a que por el apoyo de la gente de la universidad, y a Brian y a Jacqueline juntos acusándose exactamente de lo mismo, de asaltar a policías federales con una navaja y quitarles 500 pesos. Exactamente la misma declaración que hicieron en contra de nosotros, la hicieron en contra de Jacqueline y de Brian. Estoy insatisfecho. Sí, y bueno, ¿tú tuviste algún tipo de representación legal? Tuve representación legal, sin embargo, estás muy presionado y tuvimos que declararnos culpables para poder salir, porque incluso pues nos decían
nos decía de esta forma, el director, el subdirector de seguridad de la cárcel, nos decía, derechos humanos no les va a cuidar la panza aquí adentro, como una ni tan sutil amenaza. Eso es. ¿Tu nombre todo. otra vez, por favor? Alejandro Fidel Ramírez Ávila. ¿Y fuiste detenido cuándo? El 14 de noviembre del 2014. El día de hoy se promulgó la ley de amnistía, un esfuerzo de muchos años en el cual tú participaste intensamente junto con otros expresos políticos. Háblanos de esta victoria. Esta ley se generó porque se nos acababan los recursos para defender a los chicos que fueron detenidos ilegal y arbitrariamente los días 13 de diciembre del 2013, que fue Fernando Bárcenas Castillo, acusado de ataques a la paz pública y de quemar un árbol de Navidad sin pruebas. También para Jesse Alejandro Montaño Sánchez, quien fue detenido el 1 de septiembre del 2013, acusado de ultrajes a la autoridad, portación de marihuana, portación de una navaja y resistencia a particulares. Todos estos delitos fabricados, pruebas sembradas, y se les dio una sentencia de 8 años, 8 meses. En el amparo logramos que solo le quitaran 1 año, ya no teníamos más recursos jurídicos y por eso es que pedimos esta ley de amnistía para rescatarlos de la cárcel. Esta ley de amnistía nos beneficia a 506 personas que fuimos detenidos ilegal y arbitrariamente en la Ciudad de México en el contexto de marchas y protestas. Yo fui detenida ilegal y arbitrariamente, acusada de mentarle la madre a 2 polis, acusada de ultrajes, no lo hice. ¿Cuándo te detuvieron y cuánto tiempo estuviste presa? Me detuvieron el día 29 de octubre, acusada que el 2 de octubre yo agredí física y verbalmente durante 40 minutos a 2 pobres granaderos. Me detienen el 29 de octubre cuando acompañaba a Hanspa a una de sus audiencias y soy detenida 6 meses, se me sentenció a 1 año, 3 meses de cárcel y pagar 19,000 pesos. Yo apelo, me regresan mi proceso, vuelvo a apelar, voy al amparo y pues en el amparo dicen que sí cometí el delito de ultrajes, pero que es excesiva la pena de 1 año, 3 meses y me la bajan a 10 meses, 15 días. Yo no iba a aceptar ni un día de cárcel por algo que no hice y voy a la Suprema Corte. Sí, tu caso llegó hasta la Suprema Corte. El día 7 de marzo del 2016 ganó mi caso, me dan el amparo. Dicen que el delito de defensa de autoridad en mi caso es inconstitucional. Pues fue una victoria, pero no me llenó. ¿Por qué? Porque decir que un artículo es inconstitucional no dice que yo sea inocente. Hoy han firmado una ley de amnistía que libera a quienes están presos y se ha pedido una disculpa. Me llena esta ley de amnistía, ¿por qué? Porque dicen que somos inocentes, que somos víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, no somos ni vándalos ni delincuentes. Y pues hoy estoy feliz porque Hanspa saldrá pronto y también Fernando Bárcenas. Esperamos que Fernando Sotelo tenga también el beneficio de esta ley de amnistía y en caso de no ser así, pues seguiremos luchando por su libertad. Finalmente, ¿qué sentimiento tienes aparte? Bueno, felicidad, pero sabemos que la criminalización de la protesta social continúa vigente aquí en la Ciudad de México, ¿no? No hay que más que ir allá al plantón del magisterio, ir con los maestros a sus marchas para saber que sigue la represión, ¿no? Sí, sigue la represión. Pues ahora hay que luchar al lado de los maestros y no permitir que se les siga criminalizando. Ahora el siguiente paso, la siguiente victoria que pensamos obtener es la derogación de los artículos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública aquí en la Ciudad de México para que no se vuelva a criminalizar a nadie con estos artículos por protestar. Ese será el siguiente paso. En mi caso no me llena tampoco tanto. ¿Por qué? Porque al paso de los años en mi recomendación pues se dice que yo fui ilegal y arbitrariamente detenida y los polis que mintieron
no recibieron castigo. Siguen laborando, siguen en las calles. Es la impunidad con la que vamos a tratar de combatir ahora a quienes nos acusaron falsamente, que no queden impunes. Un castigo. ¿Cuándo crees que pueda ser liberado Hamspa y pues no sé, es cuestión de minutos que se publique en la Gaceta, no sabemos si lo vayan a dejar salir sábado o domingo. ¿Y él ya sabe que va a ser liberado? Sí, ya saben los técnicos y personal de ahí le ha dicho ya te vas. Y pues lo único que faltaba era la firma del jefe de gobierno y la publicación en la Gaceta. Esperamos que se haga en las próximas horas. ¿Cuánto tiempo estuvo Hamspa en la cárcel y cuántos años lo condenaron? ¿Ya lo condenaron? Sí, Hamspa está el 12 de junio cumple 4 años. El martes cumple 4 años preso. ¿Y su condena era de cuánto? Su condena inicial era de 8 años, 8 meses, se la bajaron a 7 años, 7 meses. Excesiva la pena, aunque hubiera traído la marihuana y la navaja y hubiera hecho todo lo que dicen, es excesiva la pena. Era más bien es todo. ¿Algo más que quieras decir? Sí, fue persecución política porque se subió a la Estela de Luz a protestar en contra de la imposición de un presidente. Esa fue nuestra protesta y por eso es que fuimos criminalizados, porque no estábamos de acuerdo en ese presidente y en sus reformas. Por eso es por lo que salimos a protestar. Y hoy a 6 años pues esperemos recibir justicia. Bueno, gracias.